Kerem Bürsin. ¿Qué pasa contigo, chico? La última vez que te vimos en público, todo parecía ir sobre ruedas con Andercel, los fans estaban súper emocionados. Pero ahora, ¿qué vemos? Ruptura. Y no una cualquiera, sino una que deja a todo el mundo preguntándose, ¿qué demonios pasó ahí? Dicen las malas lenguas, y ya sabéis que a mí el salseo me corre por las venas, que Kerem tiene un miedo a amar. Sí, lo habéis oído bien. Un hombre que parece tenerlo todo, éxito, carisma, millones de fans, y miedo al amor. Suena a película, ¿verdad? Pero ojo, que a veces la realidad supera la ficción. Muchos dirán que es porque están en momentos diferentes de sus carreras, que la presión mediática es mucha, que si uno quiere casarse y el otro no, bla, bla, bla. Todo eso lo hemos oído 1000 veces. Pero yo sospecho que va más allá. Para ser honestos, cuando una relación tan visible y querida se rompe así, sin previo aviso, sin drama aparente, es porque hay algo gordo por debajo. Y es ahí donde entra esta teoría del miedo a amar. ¿Qué significa eso en el caso de Kerem? A lo mejor él mismo no se da cuenta. Quizás cada vez que las cosas se ponen serias, cada vez que el amor se vuelve profundo y real, algo dentro de él se activa y lo paraliza. Como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Se autoboicotea antes de que la otra persona pueda hacerlo, o antes de que él mismo se sienta vulnerable. Piénsalo bien. Kerem ha tenido relaciones que han sido muy mediáticas. Y si la presión de tener que estar siempre perfecto, de tener que mantener una imagen, lo ha llevado a crear una coraza. Una coraza tan fuerte que a la hora de la verdad, le impide entregarse por completo. Y con Ande, que era una relación súper fuerte, súper querida por todos, a lo mejor sintió esa presión multiplicada. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem Bürsin, con toda la fama y el éxito, a lo mejor ha construido una imagen de chico malo, de rebelde, de conquistador. Y eso vende, eso atrae. Pero, ¿y si el amor de verdad, el amor que te desarma, que te hace vulnerable, no encaja con esa imagen? A lo mejor él mismo se ha creído tanto su personaje que ya no sabe cómo ser él mismo, el Kerem de verdad, el que puede amar sin miedo. Y es una pena, ¿eh? Porque ver a Ande tan feliz y luego ver esta situación, pues te deja un sabor agridulce. ¿Se estará dando cuenta Kerem de lo que está haciendo? ¿Está huyendo de algo que le da miedo o simplemente ha tomado una decisión que para él es la correcta? Muchos señalan que la culpa es de la fama, de que no pueden tener una vida normal. Pero vamos, que eso es excusa barata. Si hay amor de verdad, el amor lo aguanta todo, lo supera todo. Pero si tú mismo te pones barreras, si te asusta la profundidad, entonces claro que se rompe. Yo me pregunto, ¿será que Kerem Bürsin es un romántico empedernido que tiene pánico a que le rompan el corazón? ¿O será que en el fondo, no cree que sea merecedor de un amor tan puro como el que parecía tener con Ande? A lo mejor piensa que todo es fachada, que tarde o temprano se dará cuenta de que él no es suficiente. ¡Qué locura pensar eso! Es como si tuviera miedo de quitarse la armadura, de mostrarse tal y como es, con sus miedos y sus inseguridades. Y claro, cuando te quitas la armadura, eres vulnerable, y eso da miedo. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad donde se encuentra el amor verdadero. Y aquí viene lo gordo. ¿Creéis que esta ruptura ha sido por miedo a amar, o que es solo una excusa para tapar otra cosa?